Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, bajo un silbo apacible, el día viernes 17 de mayo del 2025. En la noche de ayer yo compartía con mi esposa una porción de la Escritura porque me dio con leer uno de los profetas que se es catalogado como uno de los profetas menores, no porque sea menor en su contenido, en su esencia, o porque tenía menos conocimiento, o porque era inferior a los otros profetas como Daniel, Ezequiel, Jeremías, no, sino más bien por la cantidad de escritos que tiene, al igual que Jonás, al igual que Amós, que tienen poquitos capítulos. Amor incondicional. Ese es el tema. Amor incondicional. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones que por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, refiriéndose al Señor. De modo que cuando llegue el alba, en la mañanita, que está comenzando a esclarecerse, aún en medio de la oscuridad, a partir en ese momento está diciendo el profeta Jeremías que la misericordia de Dios se renueva, se hace nueva, vuelve nuevamente hacia la humanidad. ¿De qué manera? Dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y hablando acerca del profeta Oseas, podemos poner por tema o por título un amor incondicional. Y es ese amor incondicional de parte de Dios hacia nosotros, porque somos criaturas suyas, somos hechos a su imagen, a su semejanza. Y Él mostró su amor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo, su único Hijo, su unigénito, murió por nuestros pecados, como dice en Isaías 53. Que Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, para que Él, por medio de Él y a través de Él y por Él, pudiéramos tener esa comunión nuevamente con el Padre, saliendo de su ira, porque estábamos bajo la ira de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 23, verso 23. Y aquí tenemos al profeta Oseas, un profeta de el reino del norte de Israel, que Dios le da un mandato. Y aquí han habido ciertas malas interpretaciones, porque yo tengo que mencionar: Dios no tienta a nadie a pecar. Dios no tienta a nadie a que tú, ni yo, ni nadie cometa pecado. Dios no tienta, ni tampoco es tentado, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Y aquí han habido ciertas interpretaciones que discutía con mi esposa, lo comentaba, porque Dios no te obliga ni te dice haz esto en desobediencia a la palabra, a su ley. Y dice en el verso 2 del capítulo 1 de Oseas: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y ahí comienza a decirle Dios: ponle tal nombre, ¿verdad?
Y la interpretación que se le ha dado a esta escritura es que Oseas fue y buscó una mujer prostituta. La realidad es que Dios no iba a ir en contra de su palabra, en contra de su ley. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá era regido, dirigido por la ley que Dios le dio a Moisés. Y dice en los Salmos, en el Salmo 19, verso 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por lo tanto, no podía Oseas, un profeta que era íntegro, que era conforme a la palabra, no podía Dios decirle a él: ve y búscate una mujer prostituta, una fornicaria. No. Pero sí, Dios, siendo omnisciente, conocía el corazón de esa muchacha, Gomer. Un corazón que estaba igualito al corazón de Israel. Porque lo que Dios estaba tratando con Oseas para que le mencionara al pueblo de Israel era la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Una condición en total fornicación espiritual, yéndose tras los Baales, tras otros ídolos. Pero esa no fue la condición con la que Dios levantó o creó a Israel como pueblo. Dios levantó a un pueblo virgen, comenzando por Abraham, Isaac y Jacob, Israel, que ahí comienza. Pero fue cuando estaban en Egipto, aún estando en Gosén, una tierra que era fructífera y era de una buena producción de frutos, de alimentos, a diferencia de otros lugares. Pero estaban en Egipto, y allí fue que se corrompió esa familia de Israel. Y por 400 años fueron adquiriendo ese conocimiento diabólico, satánico, que es adorar a otro Dios que no era Jehová, el Dios de los ejércitos. Y él estaba diciendo a Oseas: mi pueblo, Israel, está como una fornicaria. Y él vio en Gomer el espíritu que había en ella. Sabía que iba a fornicar. Y le dice: tómala por mujer. Pero no podía tomarla siendo ella una fornicaria o una adúltera, porque ¿sabe lo que hubiese pasado? La hubiesen apedreado por la ley. De modo que entonces ella no era una prostituta. Ella era una mujer que estaba soltera, pero que en su corazón, tan pronto se casaría, iba a cometer fornicación, adulterio. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Lo mismo que hizo Israel justo cuando sale de Egipto, viendo la maravilla de Dios abriendo el mar Rojo en dos, pasando en seco, que tenían una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche para poder dirigirlo y también calentarlo, porque los desiertos son fríísimos y los días son calientísimos. Así que tenía una nube, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Y viendo todo eso, no bien llegan al monte Sinaí. Y habiendo visto, porque aquí Oseas habla también un momento profético que dio cumplimiento con Jesucristo resucitando al tercer día, cuando dice en Oseas capítulo 6, verso 2, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Pero que también eso es un cumplimiento profético del futuro.
Pero eso está también tocante a cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el cual Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que se santifique, que limpien sus vestidos este día y al otro día, porque al tercer día me manifestaré a ojos de todo el pueblo. La Biblia nos menciona en una de las cartas del apóstol Pablo, en los Efesios, en Tesalonicenses, en un sinnúmero de cartas del Nuevo Testamento, que Cristo viene a buscar una iglesia limpia, con sus vestidos limpios, blancos, resplandecientes, sin manchas, sin arrugas, en paz. Y es lo que Dios le mandó al pueblo de Israel, que hiciera ese día y al segundo día, porque al tercer día Él iba a manifestarse. Y Oseas da esa profecía que se cumple primeramente con Jesucristo cuando resucita al tercer día. Pero en el futuro, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, llevamos 2 días de Dios, porque al tercer día Él se va a manifestar. Lo que hubo en esa manifestación en el monte Sinaí fue estruendos, relámpagos, centellas, la voz de Dios, al punto de que el pueblo tuvo miedo, pánico, y le dijeron a Moisés: que no nos hable Jehová a nosotros, porque moriremos. Que te hable a ti y tú nos hable a nosotros. Y luego de eso, que pasa todo eso, que ven esa gloria de Dios, ellos hacen un becerro de oro y fornican. Por lo que tenemos aquí a Dios diciéndole a Oseas: este es el ejemplo que yo le voy a dar para que vean. Lo más precioso de esto es que el amor de Dios es incondicional, es inmutable. Que castiga, sí. Él disciplina con castigo y no produce causa de gozo para nada, pero que da fruto apacible en lo que en ellas son ejercitados. Se casa, tienen hijos, esta muchacha comete adulterio, fornica. El pueblo está viendo eso, no puede entender cómo un profeta de Dios sigue en una relación con una mujer que abandona a su marido, como el pueblo de Israel abandonó a Dios, a su esposo, a su marido, como dice, lo tengo escrito por aquí, en el verso 16 del capítulo 2. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Ishi significa mi marido. Y nunca más me llamarás Baali, que significa mi Señor. Y esta mujer abandonó a su marido, a Oseas el profeta. Entra en una deuda, al punto que se convierte en deudora de tal vez una persona o otras personas a las cuales, como la ley me demandaba o decía, que podía hacer valer cualquier cosa de la persona que le debía un dinero y podía llevarlo a ser esclavo de esa persona por la deuda. Y aquí tenemos a esta mujer que aparenta ser que debía mucho y sirvió como esclava. Pero Dios le dice a Oseas nuevamente: qué precioso tú eres, Señor. Dios le dice a Oseas: ve, dice otra vez, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel,
los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. Y dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. 15 siclos de plata, estamos hablando en cuanto a gramos o onza, aproximadamente entre 8 a 10 onzas de plata. La plata no pesa mucho, pero es mucha cantidad en onzas. Y 1,5 homer de cebada es aproximadamente entre 220 a 250 litros. Y de cebada era una medida que se usaba cuando se ponían en las mulas unos sacos que descansaban en el lomo de la mula, y lo llenaban de harina, en este caso de cebada. Pues prácticamente entre 220 a 250 litros de cebada. Pagó un precio, pero ¿sabes qué? Cristo pagó el precio inigualable por ningún hombre en esta tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra. Su preciosa sangre. Él se dio a sí mismo en rescate de nosotros, para que pudiéramos a través de Él tener paz para con Dios. Porque el problema de la humanidad es que está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y no hay paz para el impío, dice Jehová. Y la única forma en que tú y yo podemos estar en paz con Dios es por medio de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en una cruz, muerte de cruz, derramando su sangre como el cordero inmolado, una vez y para siempre, según el orden, no un orden sacerdotal, sino el orden de Melquisedec, rey de Salem, rey de Shalom, rey de paz, rey de justicia, siendo sumo sacerdote y cordero. Y es a través de él que el amor de Dios se refleja hacia la humanidad. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es el amor de Dios, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor incondicional. Y le dice: toma a esa mujer, cómprala por precio. Y la compró. Y le dijo: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. ¿Sabes qué? Hay una expresión que lo mencionan mucho, que dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Eso viene del libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. La palabra, la que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia al hombre de Dios, y entiéndase al hombre y a la mujer, para que sea enteramente preparado, perfecto. Eso es completo, enteramente preparado para toda buena obra. Obras que fueron preparadas de antemano para que pudieras llevarlas a cabo por su Espíritu. Y le estoy hablando a la iglesia, pero si me escuchas a mí también, amigo y amiga, como único puede haber esta comunión con Dios, es por medio de Jesucristo. Pero para eso tiene que haber arrepentimiento en tu corazón. Él la compró. El profeta la compró. Le dijo: tú estás en esta condición, no vales
absolutamente nada, porque eres deudora de tus acreedores. Y yo pago el precio. Ahora eres mía. Cristo, cuando tú vienes a los pies de Él, Él te sella con el Espíritu Santo de Dios, el cual es las arras. Son las arras. Nosotros lo vemos de esta manera. Ese anillo que distingue al hombre y a la mujer, que dice que está separado para su esposo, que está separada para su esposo, que está separado para su esposa. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si no nos metemos en la Escritura, vamos a caer en el engaño de Satanás, viendo cuánto deleite, delicia hay en el mundo y en el sistema, cuando el Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre, que es Jesucristo, no está en la persona, entonces, ¿de quién es la persona? Deudor de esos acreedores. Pero Cristo pagó el precio. Por eso te digo que si tú escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Mira lo que dice el Señor. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El amor de Dios es incondicional. Es un amor sin medida. Y ya lo manifestó en Jesucristo. Te toca a ti, amigo y amiga. Te toca a ti venir con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, delante de Dios. La Biblia dice en los Salmos, Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y es lo que está pidiéndote, que vengas en arrepentimiento. Él va a venir y su misericordia te va a alcanzar, y su gracia, que es Jesucristo, te va a salvar. Eso va a producir en ti, por su espíritu, como consuelo, frutos de labio que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y amigo y amiga, la fe es por el oír de la palabra de Dios. Y si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día agradable. El profeta Oseas fue uno de los profetas que más tiempo estuvo profetizando sobre el pueblo de Israel, aproximadamente por unos 40 años. Mira, el martillo puede partir una roca, pero probablemente en el primer martillazo no se rompa esa piedra. Tal vez pasa un martillazo, 2 cantazos, 3 cantazos, 4 cantazos, 10 cantazos, y en el cantazo número 20 o en el cantazo número 40 la piedra se rompe. ¿Fue ese cantazo 40 el que provocó que se rompiera? No. Los 40 desde el principio hasta que la piedra se rompa. Yo seguiré martillando sobre tu corazón hasta que se rompa y vengas al arrepentimiento, que vengas a los pies del maestro, al alfarero, para que te moldee
como el alfarero moldea al barro para que seas un vaso útil para su gloria. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Nunca olvides, el Rey te llama porque Él tiene un amor incondicional. Dios te bendiga. Amén.